Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Políticamente Incorrecto con Coto Matamoros. Muy buenos días, Coto. Hola, muy buenos días. Vamos a hablar hoy del caso Negreira, que está afectando al Fútbol Club Barcelona y al CTA, Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, principalmente. Un caso que estalló cuando la agencia tributaria encontró pagos del Fútbol Club Barcelona a la empresa Dasnil 95 SL de Enríquez Negreira, cuando estaba investigando a la empresa del ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. ¿Cómo estás viendo el caso Negreira, el desarrollo del caso Negreira? Bueno, yo creo que es un caso aparte, sí, aparte del escándalo que supone, ¿no? Yo creo que no ha habido un escándalo mayor en el deporte mundial, ¿no? Estoy hablando a escala mundial. No hay un escándalo similar a este. Yo creo que el caso Negreira lo que realmente dibuja es un cuadro de lo que es la sociedad española. Es decir, el primero, el nivel de corrupción, ¿no? que existe en cualquier apartado de nuestra vida ya y que tomamos como algo normal, casi, ¿no? Como algo corriente. Y eso es muy preocupante porque lo que dibuja es el estado moral de una sociedad que, lejos de llevarse las manos a la cabeza, pues está viendo esto como con permisividad, como, bueno, pues diciendo, bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Oiga usted, no, si no tenemos que esperar a ver qué pasa, es que ya ha pasado. Si el problema es que esto ya ha acontecido, que esto ha sucedido. Es decir, que se ha llegado a un nivel de corrupción tal que no permite seguir respirando. Este es el grave problema, es el problema más grueso que yo encuentro en todo esto. Y luego, por supuesto, bueno, pues claro, ¿dónde queda el deporte español, no? ¿Dónde queda el fútbol español? ¿Dónde quedan las instituciones del fútbol español? ¿No? Como una federación que debe regir el fútbol con limpieza no solo ha hecho oídos sordos y ojos ciegos, no, es que ha colaborado para que esto no saliera a la luz, para que esto no fuera castigado con el rigor que merece, ¿no? Es decir, ¿a qué nivel de prostitución intelectual llegan los medios que están tratando de blanquear este asunto? Cuando es el asunto más grave que ha ocurrido en el deporte mundial, y repito, mundial, es que no hay nada ni de lejos que se pueda parecer a esto. Y bueno, pues ¿cómo quieren sostener ahora el relato de un club absolutamente ganador, no sé qué tal, pero bueno, que la realidad es que por muy bien que jugaran al fútbol o por muy buenos jugadores que tuvieran, tenían comprado y tenían corrompido el estamento arbitral, ¿no? Es decir, eso es lo que realmente me llama la atención, cómo una sociedad puede llegar a este extremo, que es lo que me llama la atención. Y luego ya, si quieres, pues pasamos ya a analizar lo que es el caso en sí, que es absolutamente vergonzoso, ¿no? Cuando se encuentran esas tres facturas, la agencia tributaria empieza a investigar, aparecen pagos a la empresa del hijo, ya no son 3 años, son 17 oficiales en los que haya factura. Hay que recordar la frase de Jesús Gil en el año 1993. Enríquez Negreira le está ganando las ligas al Barcelona, que muchos años después pues cobró sentido la frase. Pagos a la empresa del hijo, coaching a los árbitros. Sí, que podamos calcular son 3 décadas, son 30 años realmente. Son 30 años. Son desde las ligas de Tenerife, que son escandalosos los dos arbitrajes que le hacen allá al Madrid, pero absolutamente escandalosos. Es decir, llegan a pitar un fuera de juego al Madrid que hay una diferencia de 4 metros. Es decir, es una cosa, es brutal.
Mira, yo te voy a contar una anécdota, y es que Johan Cruyff, sacando pecho un día de lo que había conseguido con el Barça, y en una conversación que mantenía con José Luis Núñez, que fue presidente del Barcelona, un delincuente también, le dijo José Luis Núñez a Cruyff, le dijo, a ver si te crees que las ligas de Tenerife las ganaste tú. Eso me lo contó a mí un exjugador del Barcelona, íntimo amigo mío. A ver si te crees que las ligas de Tenerife las ganaste tú. Con lo cual esto viene ya de 30 años atrás, ¿no? Es decir, pero bueno, es que esto prácticamente se sabía, ¿no? Y yo lo que no sé es cómo se ha consentido que la Federación Española desde entonces estuviera manejada por el Barça, por el directivos del Barça, por intereses siempre a favor del Barça. Es decir, cómo se ha manejado el colegio técnico arbitral, cómo ese colectivo absolutamente corrupto en el que se han permitido hasta declaraciones públicas y charlas en contra del Real Madrid se han pasado por alto. Es decir, había una desigualdad absolutamente evidente que los medios han querido tapar también. Es decir, que es que aquí los medios son el colaborador necesario para que todo esto haya podido suceder. Porque no ha habido denuncias, pero que era una investigación fácil, o sea, de estudiante de periodismo. Es que no hay que ser un genio. En el año 2003, Laporta llega a la presidencia del Barça. Había empezado los pagos a Negreira oficialmente Gaspar, que se tenga constancia en factura. Y después entra Laporta. Bueno, pero Gaspar, que es uno de los siguientes directivos de la Federación Española del Fútbol. Sí, es lo que iba a decir. Es Laporta es Gaspar, más que Laporta, el que le hace ganar las elecciones a Villar, cuando todos los clubes de la Liga votaban a Gerardo González. Y a última hora rompe la disciplina de voto el Barcelona, se pasa a Villar con toda la Federación Catalana, seguramente con Joan Gaspar moviendo los hilos, le hacen ganar las elecciones a Villar y Joan Gaspar acaba siendo vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sí, por eso te digo que, claro, aquello que se encontró como inexplicable, aquel giro que la gente le dijo, uy, pero esto cómo puede ser, si tenía comprometido el apoyo a Gerardo González y ahora vuelcan las elecciones y acaban dándole la presidencia a Villar. ¿Quién fue el que no entendió eso? Es decir, porque tenía que haber un interés detrás. Es decir, ahí había un interés detrás, era evidente. Entonces, claro, nadie ha investigado jamás nada, nadie ha querido saber nada. Luego, claro, hay declaraciones como la de Godal en las que dice que había que llevarse bien con el colectivo arbitral. Pero diga usted, ¿cómo que había que llevarse bien? Y qué bien nos ha salido, ¿no? Encima saca pecho, ¿no? Diciendo, bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? De lo que había que hacer, ¿no? Entonces, claro, yo creo que todo esto deslegitima pues toda esa historia de ese club, todos esos títulos de los que debería haber sido desposeído ya, pero de forma inmediata. Es decir, es que no hay que esperar a más. Es que dicen, no, es que no hay pruebas. Pero ¿cómo que no hay pruebas? Hay 8 millones de pruebas. Que sepamos, puede haber 18 millones o 38, no sé yo los que habrá. Es decir, hay 8 millones registrados, 7 millones 800, los que están registrados. Es decir, que habéis soltado para corromper el colectivo arbitral, para corromper el sistema. Porque es que encima lo más curioso de este caso es que dicen, no, es que no hay una prueba de una compra de un partido a un árbitro. No, oiga usted. Si aquí lo que se ha corrompido es el sistema. Por completo. Por eso hace el juez, hace alusión a la corrupción sistémica.
que es que algunos decían sistemática, algún periodista le he escuchado hablar. O sea, no saben, claro, con gente así, ¿dónde vamos a llegar? No podemos ir muy lejos, ¿no? Pero lo que es evidente es que todo eso ha sido, todo aquello que ganaron, pues fue ganado en mala lid, ¿no? Es decir, que había una influencia de los árbitros, porque a los árbitros se les ha tenido que pagar para que influyan. Tú no vas a pagar a nadie para que no. Y que han tenido que estar influyendo, está claro, porque si no, no les sigues pagando. Porque claro, ese argumento que sacaron de principio, no, es que Negreira es un sinvergüenza que nos ha tomado el pelo, es decir, bueno, eso no te lo crees ni tú, o sea, yo el dedo no me lo sigo chupando ya, hace 70 años que dejé de chuparme el dedo, ¿me entiendes? Es decir, ¿cómo vas a estar pagando a un tipo cantidades millonarias por no hacer nada? ¿Eh? O por unos informes que no llegan a la categoría de infantil, ¿me entiendes? Que son los que ha hecho el hijo, porque Negreira no ha hecho ningún informe. Es decir, o sea, tú estás pagando a un tipo por unos informes y no tienes documentación que sostenga esa afirmación. Es decir, esto debería ser evidente para echar estos tíos del fútbol, vamos. Ha sido la estrategia del Barça hablar siempre del asesoramiento técnico. Incluso hay una rueda de prensa de Laporta con los informes del hijo, dando a entender que son los del padre y que son todos los que hizo Negreira para el Barcelona. Pero bueno, son informes que el juez ha considerado como ridículos y que no se puede justificar el pago de esa cantidad con esos informes que seguramente no valgan más de 30 euros cada uno. Pero esa ha sido la estrategia del Barça que muchos culés han comprado, que es asesoramiento técnico. Es que es a lo que voy a la raíz. La raíz es el problema fundamental. Bueno, la raíz es la golfería, la corrupción, la falta de ética total, la inanidad moral absoluta. Es decir, esta es la raíz del problema, ¿no? Y luego, bueno, pues para que eso se pueda sostener, necesitas una sociedad enferma. Es decir, si yo fuera culé, y te lo digo en serio, yo habría dejado de ser culé el día que se supo esto. Es decir, porque es insostenible. Es decir, porque tú no puedes pertenecer a una sociedad que vive en el lodo de la ausencia de ética, que vive del lodo de la corrupción. Es decir, y esto es lo que es realmente grave. Y lo que es realmente grave es cómo esta sociedad sustenta todo esto. Es decir, es que todavía hay tíos rezando por ahí, en la prensa, en los medios, para que esto no vaya a ningún lado. Es que hemos estado escuchando que Negreira era poco menos que un mindundi que estaba allí, que era un objeto de decoración, que se dedicaba a comer anchoas en verano cuando se iba a Santander a pasar revista a los árbitros. Esto es lo que nos han vendido desde dentro de los medios, o lo que nos han pretendido vender, ¿no? Y luego, pues, claro, elementos absolutamente sospechosos de gangsterismo, como es Eduardo, ¿cómo se llama el árbitro? Iturralde González, sí, Eduardo Iturralde González, que ha estado manteniendo un discurso en los medios, pues estoy diciendo que Negreira no era nadie, y luego, claro, cuando le llama a declarar el juez o la Guardia Civil, entonces se derrumba y se le afloja el varón, y como ese a todos, porque es que lo más divertido de todo esto es que ellos mismos son los que se están colocando la soga al cuello. O sea, todos estos que han dicho en principio y en esas declaraciones públicas que Negreira era poco menos que un tonto a las tres, que no pintaba nada, son los que al final están reconociendo qué importancia es la que tenía Negreira dentro de todo eso. Es decir, si hay alguien que puede decidir quién asciende, quién desciende, quién no sé qué, está en manos de que pases de ganar 300.000 euros al año a ganar 80.000. Entonces, claro, van condicionados. Si encima
Bueno, pues poco menos que están obligados a contratar los servicios del hijo del jefe, porque si no, ¿de qué los iban a contratar? Si uno escucha hablar al hijo de Negreira, se da cuenta que es un deficiente mental. ¿Entiendes? Que ese va a ser el coaching de quién, el coach de quién. ¿Vas a hacer coaching con quién? ¿Con un imbécil? No. Está claro que no. Es decir, está claro que le das el dinero y además en negro, si puede ser, se lo pagas y ya está. ¿Me entiendes? Y ya, bueno, pues me tendrá en cuenta tu padre. Es decir, y así todo, ¿no? Y es que es así todo. Y es que es todo vergonzoso y es absolutamente lamentable, ¿no? Cómo la Liga ha tratado de taparlos, cómo la Federación Española ha hecho todo lo posible por taparlos, cómo desde la política se ha hecho todo lo posible por taparlos, cómo desde el Consejo Superior de Deportes se ha hecho todo por taparlos, cómo han elaborado una ley para que, bueno, pues no les pillara de lleno, cuando ya se sabía que estaban trincados, además. Es decir, porque claro, los trincas es el Estado, lo que les trinca es Hacienda, es la administración. Es decir, y luego también es sorprendente, bueno, pues la forma de delinquir de esta gente, ¿no? Es que son retrasados mentales. Es decir, es que te lo dejan por escrito. Es que es todo sorprendente. Es que es un caso realmente alarmante, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. Bueno, si la estrategia del Barça era ceñirse al asesoramiento técnico, que es un argumento ya calificado como ridículo por el juez, el del CTA y el de muchos árbitros que están en los medios, es decir, que Negreira estaba allí de florero acompañando. Pero las últimas declaraciones ante la Guardia Civil de muchos árbitros han dicho que el índice corruptor, como le llamaban muchos, existía. Es decir, arbitrariamente, Enrique Negreira y Sánchez Arminio cambiaban la valoración de los árbitros para ascender y descender a los que a ellos les interesaba. Sí, sí, pero claro, es que ya te decía antes, es decir, es que un árbitro poco menos que lo tenían cogido por los huevos, porque claro, a todo el mundo la diferencia de ganar 300.000 euros mínimo al año a ganar 80.000, yo creo que es importante. Un árbitro internacional, tal, no sé qué, que hiciera partidos en Europa y tal, pues llegaba a los 400.000 euros. De eso a estar ganando 80.000, pues ya me dirás. Entonces, ¿qué es lo que se medía? Pues la labor de colaboración. Es decir, y luego hay casos absolutamente sorprendentes, como arbitrajes escandalosos a favor del Barça se premiaban con finales de Copa, con ascensos o con internacionalidades, es decir, que es todo tan burdo y tan sucio que yo lo que no entiendo, bueno, sí entiendo, es decir, los clubes, el resto de clubes de la españoles no quieren que le pase nada al Barça, no quieren que desciendan al Barça. Entonces, en vez de exigir que este club debe ser desposeído de sus títulos, descendido, multado, sancionado, expulsado del fútbol, poco menos, pues mantienen el silencio, se presentan ahí con la Liga como acusación, que no son acusación de nada, porque no ejercen ningún tipo de acusación particular de ningún tipo, no han presentado nada. ¿Por qué? Porque viven de los derechos de la televisión. Entonces, los derechos de la televisión los generan el Madrid y el Barça, más o menos al 50% cada uno. El resto son nada. Entonces, en el momento que le quitaran al Barça, pues disminuirían esos ingresos. Con lo cual, la inanidad ética de estos clubes, pues es prácticamente la misma, pues son colaboradores necesarios. Y esto porque han sido perjudicados. Para mí el mayor perjudicado ha sido el Real Madrid, por supuesto, porque era el rival directo. Pero el resto de estos equipos exactamente igual. Es decir, vete a saber si no han descendido porque les tangaron un penalti,
vete a saber si no han podido llegar a Europa porque les tangaron 2 partidos, vete a saber. Claro, ahora habría que revisar pues 30 años de arbitrajes absolutamente demenciales a favor de esa cloaca de equipo, de esa cloaca de club que es el Fútbol Club Barcelona. Bueno, el saldo arbitral es muy claro en cuanto a las tarjetas rojas. El Barça, durante la época de Negreira, de estos pagos a Negreira, se movió, creo que son en 55 rojas a los rivales más que al Barça, mientras que el Real Madrid estaba en -5, más rojas al Madrid que a los rivales. Y después se pasaron 2 años sin pitarle un penalti en contra al Sí, Barça. bueno, no, es que es absolutamente escandaloso. Y es decir, por eso te digo, y es que es algo que saltaba tan a la vista estaba, que a mí lo que me extraña es que nadie haya tirado del hilo. Es decir, es que es absolutamente imposible que haya esa diferencia. Y cuando esto se denunciaba desde el Twitter, pues la prensa especializada se reía. Decía, ¿pero qué coño es saldo de qué? ¿El saldo arbitral? ¿El saldo no? 2 años sin pitarte un penalti con Mascherano, ¿no? De defensa. Es decir, pero bueno, ¿estamos todos locos o qué? ¿No? Bueno, pues así pasaba, que ibas a jugar un partido, te hacían 4 penaltis y no te señalaban ninguno. Bueno, el clásico de 2017 que pitó Clos Gómez, actual responsable del VAR, es especialmente llamativo porque hubo no uno, sino varios penaltis en el área del Barça que no se señalaron. Por no recordar la famosa jugada del cuarto árbitro diciéndole al árbitro es falta a Varane, que es una falta de las más claras que se pueden ver en un campo de fútbol, Claro, y el árbitro, clarísima. ley de la ventaja. Ley de la ventaja, José. Pero es esto, es decir, pero es que luego leía la crónica del partido y decía, bueno, posible falta Varane. ¿Me entiendes? Y es que nadie se echaba las manos a la cabeza. Es que a mí me parece alucinante, ¿no? Me parece alucinante cómo se ha encubierto todo esto. Es que hoy en día uno escucha la COPE e intentan seguir justificando todo esto. E intentan blanquear este asunto. Isaac Couto tiene una cruzada contra el Madrid y a favor de los árbitros. Sí, bueno, es que cómo puede haber alguien que defienda a los árbitros o la honorabilidad de los árbitros después de saber todo esto. Es decir, yo por lo menos me callaría. Es decir, es que es lo mínimo, ¿no? Por lo menos cállate. Pero no, ¿qué va? No hay pruebas, dicen, no hay pruebas, pero oiga usted, ¿cómo que no hay pruebas? Si esto es una aluvión de pruebas, si es que no puede haber más pruebas. ¿De qué pruebas quiere usted que haya ya? Que bueno, una sociedad con 52 cuentas corrientes, que tenía un solo cliente. 52 cuentas corrientes relacionadas con un solo cliente, que era el Barcelona. Uno de los argumentos que utilizan los culés es que no está demostrado que se haya comprado a ningún árbitro. Sí, pues esto es que ser imbécil. Claro, ¿cómo que no se ha demostrado? Lo que se ha demostrado es que se ha comprado el colectivo arbitral completo. Lo que se ha demostrado es que se ha comprado el sistema. Está demostrado que se ha comprado el CTA. Y además, con conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol. Eso es lo que está demostrado. ¿Qué más quiere usted que le demuestre? Y luego, en un delito de este tipo, la intención basta. Es decir, es que luego esa es otra. Es decir, es que yo no necesito ninguna prueba más, sino su intención de corromper. Bueno, hay argumentos de los seguidores culés y de algunos periodistas culés que, queriendo
quitarle la responsabilidad al Barça, le acusan de un delito, porque dicen que fueron estafados por Negreira. Y fueron estafados, entiendo que estaban pagando para que le favoreciesen los árbitros y no lo hizo Negreira, entonces se fueron estafados. Es que son analfabetos hasta para eso, es lo que te explicaba. Es decir, basta con la intención. Entonces, si usted fue estafado, fue porque usted pretendía algo. Si usted fue estafado, entonces quiere decir que ese argumento que usted tiene que pagaba por los informes no es verdad. Ese no se sostiene ya. Entonces, ¿cuáles eran sus intenciones? No, mis intenciones eran recibir un trato de favor. Pues un trato de favor, pues ya está, que le han estafado, vale. O sea, que usted lo que me quiere decir es que hubieran ganado igual, porque eran un equipo maravilloso y que hubieran ganado de cualquier forma. Bueno, eso es lo que usted dice. Porque si fuera así, no hubieran tenido la necesidad de pagar. Esto de entrada, pero además es esto, es que basta la intención. Es que con la intención que ha tenido usted de corromper ya es suficiente. Ya el delito ya está cometido. Entonces, ¿qué pruebas son las que están pidiendo? Son de verdad, que yo no sé, se mueven entre el analfabetismo, la mala intención, algunos intereses absolutamente oscuros, porque claro, el daño que ha hecho esta gente al deporte nacional, al fútbol, es incalculable. El daño a la imagen de este país es incalculable. El daño a la credibilidad del fútbol español es incalculable. Es decir, y la gente que debería velar porque todo eso, pues tuviera cierta regeneración o primero pasando por un castigo severo, pues son los que tratan de blanquearlo, de justificarlo. Es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza. Por eso te digo que es el retrato de una sociedad absolutamente enferma. Otro de los argumentos que los incrimina y que han utilizado gente cercana al Barcelona es que el Barça no pagaba para que le favoreciesen los árbitros, pagaba para buscar la neutralidad, es decir, que no le perjudicasen o que le pitasen igual que el Real Madrid. Bueno, que ese es otro argumento absolutamente pueril, que en ninguna corte del mundo, en ningún tribunal del mundo te vale absolutamente para nada, no te valdría absolutamente para nada, porque usted está basándose en un supuesto favorecimiento que se le hacía al Madrid. Es decir, ¿dónde era el Madrid favorecido? ¿Por qué? ¿Qué pruebas tiene usted? Sí, porque, claro, empiece por enseñarme un saldo arbitral similar al suyo, ¿no? Es decir, enséñeme, porque claro, es que todos los grandes pitan a su favor, no es usted. Nosotros llevamos soportando unos arbitrajes absolutamente infames desde hace 30 años. Y cada vez que el Madrid se ha quejado del trato arbitral, resulta que le dicen, pero ¿usted cómo se va a quejar? Si ustedes son favorecidos, pues yo soy favorecido ¿en qué? Pero dígame usted ¿en qué? Dígame un partido en el que me han favorecido. Es que resulta que hace 15 días el VAR rectifica 3 jugadas que están mal arbitradas y eso es un atraco. ¿Por qué? Porque beneficia al Madrid la corrección de esos errores. Es decir, es que esta es la mentalidad y el discurso de esta gente, es que están podridos. Es decir, es que estos solo se dicen, bueno, es que cuando estaba José Plaza, que fue jugador del Madrid, José Plaza no fue jugador del Madrid en su puta vida. Pero es que ese discurso se da por sentado y se da por hecho. Es un dato que se da como firme y como comprobado y como contrastado. Jamás Plaza fue jugador del Madrid. Plaza fue jugador del Plus Ultra, que el Plus Ultra, al cabo de muchas décadas, se convirtió en lo que es el Castilla, que entonces, bueno, pero es decir, cuando Plaza jugó en el Plus Ultra, vamos, ni remotamente se podía entender que eso era un filial del Madrid o que pertenecía al Madrid. Y los escuchas y tienen ese argumento. Dice, pero bueno, ¿puede alguien engañarse más a sí mismo? ¿O es tan tonto que se cree lo primero que lee en el Sport?
o lo que... Yo no lo sé. Pero sí me da, en cualquiera de los casos es alguien que ya, bueno, va predispuesto a creerse un relato por el hecho de que ese relato le interesa, ¿no? Y en esto se basa todo. Es lo mismo que, pues eso, cuando dicen, no, es que son favorecidos igualmente el Madrid y el Barcelona. Pero ¿usted de qué coño me está hablando? El argumento que usan para decir que incluso los presidentes del CTA estaban a sueldo del Madrid, se refieren incluso a presidentes del CTA cuando ni siquiera existía la Liga, porque fue a principios del siglo XX. No, y luego con presidentes hay casos de presidentes que mencionan ellos como que no, es que este fue del Madrid, pero es que jugaron en el Barcelona también. Es que es acojonante. Creo que son los 9 primeros que dicen es que el Madrid ganó 2 ligas en 50 años. Sí, bueno, claro. No, es que no existía la Liga, pues porque no la ganaba. Es que éramos el equipo del régimen. Es que esa es otra, ¿no? Es decir, si hubo un equipo que no ganó nada con Franco, lo que le costó décadas empezar a ganar algo fue el Real Madrid. Franco gana la Guerra Civil en el 39 y la primera liga que gana el Madrid es en la 53-54, cuando el Barça creo que ganó 6 en ese mismo periodo. Pero bueno, el relato... No, pero es el relato, es el relato. Y luego, bueno, al Madrid le adjudican que ganó las 5 primeras Copas de Europa por Franco, es decir, como si Franco pintara algo en el concierto europeo, ¿no? Es decir, era el ser más repudiado de Europa y resulta que tenía más influencia en el fútbol que nadie, ¿no? Es decir, pues, es que son argumentos de subnormales, de verdad, de gente que dice, bueno, chico, tú, no sé si vales para ir a comprar el pan, pero lo dudo. Te lo juro, es que lo dudo. Y lo afirmo. Yo creo hay un elemento que es ese que sale en el Chiringuito, que es medio subnormal, J. Jordi ese, que bueno, tú le escuchas hablar a ese tipo y dices, no sé, es decir, si realmente alguien se puede llegar a creer lo que está diciendo, ¿no? Es decir, es que es alucinante. Es alucinante. No sé si es un personaje o es así, pero si es así es preocupante. Yo creo que es así porque tiene que ser muy difícil no perder la concentración permanentemente, ¿no? En la interpretación de un personaje un día sí y otro también, ¿no? Es decir, en algún momento perdería la concentración, pero no la pierde. O sea, no es una cuestión de concentración. Yo creo que es absolutamente subnormal, ¿no? Una de las cosas que hizo Bartomeu, que tira por tierra el argumento del asesoramiento técnico, es dejar de pagarle a Negreira el mismo mes que deja el CTA, en el año 2018. Claro. Por eso te digo que es todo tan evidente, es todo tan evidente, lo han hecho todo tan mal, que hasta en eso, es decir, bueno, de cara a un futuro en el que pueda haber alguna complicación con esto, no se corta ni un pepino. Es decir, en el momento que dejas el CTA, es el momento que dejo de pagarte porque ya no vas a poder influir. Es que es alucinante. Es que y eso provoca de verdad. Los burofax que le manda Negreira con amenazas de destapar irregularidades, y en uno, que ahora está de moda, les dice que les puede ayudar con el VAR. Sí, les puede echar una mano, que es después de que el Madrid ganara la primera liga, que se hace con el VAR. Es decir, se implanta el VAR, el Madrid gana la primera liga y a continuación Negreira le dice que él les puede echar una mano en el VAR. Y efectivamente se la echa. Yo no tengo las pruebas, pero es evidente que se la echan. Porque si no, ¿de qué se le va a alargar la pierna a Odriozola? ¿De qué? Si no, ¿de qué van a tirar esas líneas que tiran, que son una broma? Si no, ¿de qué van a elegir los frames que eligen? Es decir,
tú tienes el partido del año pasado en Barcelona y el gol de Asensio me parece que es que pondría el partido 1-2, y ves el fuera de juego que pitan y es un escándalo. Y este año ha pasado lo mismo también. Y este año ha pasado lo mismo en el Manzanares. Y este año pasa... Es decir, algo hay. Es decir, porque yo no creo que Clos Gómez, por muy antimadridista que sea, se esté jugando el puesto por la cara. ¿Entiendes? Es decir, yo no creo que nadie a esas alturas pueda dejarse llevar por su inclinación, bueno, por su afición futbolística o por su conexión con un club. Es decir, no puede ser tan tonto, ¿no? Por eso quizá ahora ya se ven e intentan rectificar y bueno, ya la cosa sea menos escandalosa, ¿no? Es decir, pero vamos, yo te digo que el año pasado ganaron la liga con el VAR. Eso te lo digo porque hubo una serie de partidos que fueron absolutamente escandalosos. El penalti que le hacen al Valencia, a la semana siguiente el gol que le anulan al Atlético de Bilbao, un tío que golpea en el brazo con el pie en el brazo de un jugador del Bilbao, del Muniain y hace que ese impulso, ese empujón que le dan en el brazo, golpee la pelota y le pitan mano al Bilbao, ¿no? Eso es alucinante. Y luego el fuera de juego que le pitan al Madrid en el Camp Nou, ¿no? Es decir, son prácticamente 7 puntos en 3 jornadas, ¿no? Es decir, más los 3 que le quitan al Madrid, pues son 10 puntos en 3 jornadas. Eso es un absoluto escándalo. Y nadie dice nada. El Real Madrid siempre fue acusado, el mítico relato desde Barcelona, de que le favorecían los árbitros al Madrid. Si al Madrid le favorecen los árbitros, ¿por qué en el año 2003 apoya al candidato que no es Villar? Si tan contento está con los árbitros. Claro. Pues es que es todo de cajón, si es que solo hay que aplicar la lógica. Si es que no hace falta más. Si es que con la lógica es suficiente. Es suficiente, o debería ser suficiente. Y últimamente, a pesar de que Iturralde González tiene memoria selectiva y se le olvidan ciertos eventos que hace después de un Barcelona 5 Real Madrid 0, que es un día muy señalado como para olvidarse de lo que pasa después del partido, tuvo que ser el juez de línea. Él dijo que no recordaba haber ido al restaurante de la mujer de Negreira, pero un juez de línea suyo lo recordaba perfectamente. Los árbitros eran invitados al restaurante de la mujer de Negreira, se iban de karaoke, o sea, que tenían una relación más allá de la karaoke, pero no eran ellos los que cantaban. Alguna señorita era la que empuñaba el micrófono. A eso se refiere el karaoke. ¿Entiendes? Es decir, que bueno, pues todo eso pues lo envolvían dentro de ese ambiente en el cual, bueno, pues se creaba una familiaridad con los árbitros, con las que les podían hablar claramente, les podrían decir directamente qué es lo que les exigía o qué es lo que se esperaba de ellos, ¿no? Es decir, eso está claro, pero eso son fórmulas que se han empleado siempre en los negocios. Es decir, bueno, pues adquirir, bueno, esa relación desenfadada con la gente, más íntima, más personal, en el que cada uno muestra sus debilidades y en el que ya les tienes cogidos por el cuello, ¿no? Y esta práctica pues es la que ha llevado a cabo o que llevaban a cabo los Negreira con los árbitros, con lo cual ya aparte de una captación de clientes que haría el hijo de Negreira, pues ya encima pues los tenían de en alguna forma sometidos a los intereses del Barcelona. Eso está claro. Bueno, pues el juez va a empezar ya a llamar a declarar a todos los acusados
El Real Madrid ha pedido que se siga investigando, porque entiende que hay muchas más cosas que aún no han salido. Ha pedido que se siga investigando hasta septiembre. El juez no ha cerrado, no ha decretado el archivo de la causa, sino que va a seguir investigando, y esto va a durar años. Y el Barça es posible que se salve de castigos deportivos. No, de castigos deportivos, salvo que vinieran de la UEFA o de la FIFA, aquí no va a tener ninguno. Porque está, bueno, pues se fabricaron una ley del deporte a su medida para que todo esto no fuera posible, ¿no? Es decir, para que prescribieran ese tipo de delitos que son absolutamente gravísimos, ¿no? Es decir, e incluso, bueno, pues han tenido la colaboración de la Federación para que todo esto no saltara a la luz, ¿no? No saliera a la luz. Entonces, pues, esperanza en que esta gente sea castigada deportivamente, pues muy poco, porque luego ves cómo se mueven aquí en España, cómo se mueven en Europa, y claro, te das cuenta que es que no solo está podrido todo aquí, es que la UEFA es un pozo negro, vamos. Es absolutamente repugnante, ¿no? Cómo trabaja Ceferín, cómo está sometido a los intereses de determinados clubes, como tal. Entonces yo lo veo difícil que les castiguen, pero una cosa es que no reciban el castigo y otra cosa es que no quede evidentemente claro quiénes son, cómo han obrado y cuál es el castigo que deberían merecer. Es decir, cuál es el descrédito que tienen, ¿no? Porque a mí ya no me vale para nada. Todos esos títulos que ganaron, para mí no existen. Y te lo digo en serio, no pueden existir. ¿Por qué? Porque no se han ganado en buena lid. Es decir, es así de fácil. Es decir, ustedes han corrompido la competición, la han adulterado. Es decir, ustedes no tienen ningún mérito. Por muy buen equipo que tuvieran, por muy buenos jugadores que tuvieran, me da exactamente igual. Y luego espérate que un día no nos enteremos que es lo que han hecho en Europa. Porque claro, los arbitrajes que han tenido en Europa, algunos son aún más escandalosos que los que han tenido aquí. Stamford Bridge, por ejemplo, o la vuelta con el PSG en Barcelona, aquello fue, vamos, inexplicable, ¿no? Como pensar que un tío puede tener la cara más dura del mundo para arbitrar de ese modo, ¿no? Es decir, ahí había algo, está claro. Y después... Porque, claro, todos los árbitros se pueden equivocar, eso es evidente, ¿no? Es evidente. Pero tú no puedes cometer 20 equivocaciones y las 20 a favor del mismo. Laporta habló del madridismo sociológico. Bueno. Cuando ellos le han pagado 17 años al vicepresidente del CTA, cuando ellos han sido los encargados de hacer que el presidente de la Federación Española venza con sus votos y han puesto a un vicepresidente que fue presidente del Barça, controlando prácticamente la federación, y tienen al mando del VAR a Mediapro, que antes estaba Roures, socio del Barça, y ahora está Tacho Benet, que es lo mismo, porque es la mano derecha de Roures y socio del Barça también. Exactamente lo mismo. Y DAZN, que está Quim Domènech, que este fin de semana en Las Palmas manipulan un audio para que se piense que el árbitro ha dicho que la amarilla a Rodrigo en la primera parte es roja. Sí, bueno, ellos se mueven en la indecencia esta y en el descaro absoluto. Pero es que además, a mí lo que me parece es que son muy poco inteligentes, porque está claro que todo esto se va a saber. Y es que ahora mismo los audios están
al alcance de cualquiera, por decirlo de una forma. Entonces, pues bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, cuando tú sabes que se puede contrastar ese audio. Pero bueno, ellos lo hacen y ellos están acostumbrados a vivir en esa impunidad. Es decir, el conflicto de intereses que hay con el VAR y el Barcelona salta a la vista. Es decir, si yo soy avalista del Barça, yo no puedo tener el VAR en mis manos. Es decir, porque yo tendré un interés. Esto ya dejando al margen el barcelonismo y el catalanismo de Jaume Robles. Es decir, vamos a suponer que el hombre esté fuera de Córdoba, el dueño fuera de Córdoba y tal, pero soy avalista del Barça o soy avalista de cualquier equipo de primera división y yo cómo coño voy a manejar el VAR. Es decir, pero eso en qué cabeza cabe. Pero es que aquí no pasa absolutamente nada. Es que a todo el mundo le parece bien. Es que es alucinante. Es que estamos en una sociedad que está entre absolutamente dormida, es absolutamente idiota o es absolutamente amoral, ¿no? Es decir, yo no sé, es que yo no lo entiendo, te lo juro. Bueno, pues hemos hecho un repaso profundo al caso Negreira y como va a haber mucho tiempo de juicio, pues habrá ocasión de hablar sobre cómo van sucediendo los acontecimientos. Muchas gracias, Coto, por estar otra semana con nosotros y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo cósmico a todo el mundo y nada, hasta la próxima. A la próxima semana.